Salas a las 15:30. Vamos, si les parece, retomar a las 15:40. Diputada Giles. Gracias, presidente. Le sugiero que pudiéramos dar la cuenta, por ejemplo, quizás en este rato, para ganar ese tiempo para después. Y lo otro que quiero hacerle formalmente la petición de que la comitiva de nuestra invitada pudiera participar de la mesa, señor presidente. Súper. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a la lectura de la cuenta, señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. Se han recibido los siguientes documentos en esta oportunidad. Un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Araya, don Jaime, Bianchi, Camaño, Soto, don Raúl, Tapia y Ulloa, y de las diputadas señoras Arce, González, doña Marta y Pérez, doña Joana, que modifica la Carta Fundamental para reducir los plazos de denuncia por no sufragar en actos de proceso constitucional y establece plazo de prescripción que indica. También se recibió un oficio, señor presidente, del señor ministro secretario general, dando respuesta a la propuesta de refundir y tratar conjuntamente los proyectos de ley los boletines que están en tabla. Dicha respuesta está en este minuto en manos de la mesa. También se recibió una comunicación de la diputada Orsini y Santibáñez y del diputado señor Hirsch, por la cual retiran de su tramitación el proyecto que modifica la ley 18.101, que fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos para regular los requisitos de postulación al arriendo, establecer un estatuto de la garantía que cautiona las obligaciones del arrendador, prohíbe el cobro de las rentas en unidades de fomento y otros cobros abusivos. También, señor presidente, se recibió un oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal para tipificar el delito de tenencia de elementos tecnológicos que permitan a las personas privadas de libertad comunicarse con el exterior. También se recibió, señor presidente, un correo electrónico del Ministerio de Relaciones Exteriores, cual confirma la asistencia a esta sesión de la señora María Cecilia Cáceres, embajadora, directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el señor Nicolás Godoy, asesor legislativo del mismo ministerio. También se recibió, señor presidente, un correo electrónico del señor Daniel Soto, abogado de Unidad Especializada en Cooperación Internacional y Extradiciones del Ministerio Público, por el cual informa que asistirá a esta sesión el señor Antonio Segovia por la unidad. También se recibió un oficio, señor presidente, del Ministerio del Interior, quien excusa su asistencia de la señora ministra a esta sesión por compromisos previamente agendados. Asiste, indica la nota, en su representación, el coordinador jurídico legislativo del gabinete, señor Rafael Collado, y el señor asesor José Tomás Humud. También se recibió, señor presidente, un correo electrónico de la Subsecretaría de Prevención del Delito, por el cual informa que el señor subsecretario se excusa de asistir a esta sesión por encontrarse en comisión de servicio en el exterior. En particular, está realizando una visita a Estados Unidos por materias propias de su cargo. También se recibió, señor presidente, un correo electrónico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el cual excusa la asistencia de las autoridades del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos por tope de agenda, sostienen en la nota. Finalmente, señor presidente, se recibió un oficio del secretario general con esta fecha, en donde da su opinión técnica sobre la fusión de los proyectos actualmente en tabla, dando con ello una respuesta formal a un oficio que salió en horas de la tarde de ayer de esta comisión. Esto da la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, diputada Giles. Gracias, señor presidente. Quisiera, señor presidente, aunque no está explícito en la cuenta, darle la bienvenida al señor Matías Lindhorst, alias El Vikingo, con quien he tenido el honor de trabajar en otras comisiones y que estoy segura que nos va a ayudar mucho en las sesiones en que él esté presente. Muchas gracias, diputada. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputado Ilavaca. Sí, solamente un tema de forma, no voy a hacer cuestión respecto a ello, pero sí hacer presente, presidente, que en este importante proyecto de ley hubiera sido interesante que por lo menos algún subsecretario, ya que los ministros están todos ocupados, pudieran ser parte de la discusión. Recordar que quien es el colegislador no es ningún
subsecretario, ni siquiera un asesor. Los asesores no son colegisladores, es la responsabilidad de los ministros del caso, ¿ya? Pero solamente para hacerlo presente, nada más. Muchas gracias, diputado Vilavaca. Ha solicitado la palabra el Ministerio del Interior. No. Buenas tardes a todos. Rafael Collado, coordinador legislativo del Ministerio del Interior. Me acompaña Daniela Cañas, la subsecretaria de Prevención del Delito subrogante en esta oportunidad. Solo para que quede en acto. Muchas gracias, Rafael. Oye, yo quisiera hacer presente dos temas respecto del oficio de la Secretaría General que da cuenta de la fusión de los proyectos. Recordar que esa solicitud fue formulada por esta comisión por unanimidad para refundir con un proyecto del diputado Longton y otros autores a este mensaje. El día de ayer se dio cuenta, el presidente incidental, don Marco Vilavaca, dio cuenta de un oficio del señor secretario general que supeditaba la fusión a la aquiescencia del Ejecutivo del presidente de la República, y esa respuesta se le dio al diputado Longton el día de ayer. Sin embargo, nos informamos por la cuenta de que hay una modificación a través de otro oficio, el oficio número 18.468, quien da cuenta de la fusión de los proyectos. Así que dejar sentado, como señalé, que efectivamente lo que el presidente incidental dio cuenta el día de ayer era un oficio distinto, donde la Secretaría General daba cuenta de la aprobación por la sala de la fusión de los proyectos. Sin embargo, se supeditaba a la aquiescencia del Ejecutivo, oficio el cual ha sido modificado por este 18.468 de fecha 13 de junio, que da cuenta de que estos proyectos están refundidos debidamente. Así que vamos a tener presente, lo conversamos en su oportunidad. Estos proyectos están refundidos y eso quiero dejar constancia, y para los efectos del comparado vamos a tomar en consideración el texto base propuesto en el mensaje junto con las indicaciones, donde también se incluyen las indicaciones propuestas por el diputado Longton. Dicho eso, a partir de las 15 vamos a suspender para poder ir a sala y a las 15:40 retomamos la sesión. Del proyecto de ley iniciado un mensaje que modifica los códigos penal y procesal penal con el objeto de establecer la validez de las sentencias condenatorias a extranjeras como fundamento del agravante de reincidencia y habilitar al Ministerio Público para requerir cooperación y asistencia internacional, boletín número 15.892-07, calificado con urgencia de suma. Se ha invitado al efecto al Ministerio de Seguridad Pública, que lo está representando la subsecretaria de Prevención del Delito. También nos acompaña Rafael Collado desde el Ministerio del Interior. Y también nos acompaña el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿cierto? Los presentamos en su oportunidad, la directora jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, el coordinador jurídico del gabinete de la ministra, el abogado de la Defensoría Penal Pública, don Nicolás Cisternas, que nos acompaña de manera telemática, y el jefe de la Unidad Especializada en Cooperación Internacional y Extradición del Ministerio Público, don Antonio Segovia, ¿sí? Y don Felipe Quipreos, raro el nombre, lo leía como Vivero Felipe, que es jefe de la División de Cooperación Judicial del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se excusaron y dimos cuenta de esas excusas la ministra del Interior y Seguridad Pública y también el señor ministro de Justicia y todos los subsecretarios. Entonces vamos a dar inicio a la discusión y vamos a dar inicio entonces a la discusión en particular, habiendo indicaciones, estimado secretario. La primera de ellas del diputado Andrés Longton. Ofrezco la palabra sobre la indicación del diputado Andrés Longton. Sí. Previo a mí me gustaría hacer presente que había consideración de que se han refundido los proyectos conforme el informe técnico que nos plantea el secretario general. Lo que le voy a proponer a la comisión es que aprobemos en general, por la misma votación o por la unanimidad de los miembros de esta comisión presentes, el proyecto del diputado Andrés Longton. Si estamos de acuerdo en aprobar en general el proyecto. ¿Sí?
Acordado, presidente de la Cámara. En general. Diputado y la vaca. No, una consulta. Es que ya está refundido. Sí, una consulta técnica nada más. ¿Sí? El proyecto que viene de mensaje ya está aprobado en general. Sí. Así es. Ya, entonces para colocarlo en las Para que mismas quede condiciones ya, bien, ok. exacto. Sí, sí. ¿Se pide la unanimidad? Acordado. Se aprueba por unanimidad. Vamos a proceder entonces a las indicaciones. La primera de ellas en el número 3 del comparado del diputado Andrés Longton. Diputado Longton. Sí, gracias, presidente. Presidente, considerando que hay tres indicaciones, una que presentó el diputado Sánchez, otra que presentó el diputado Benavente y otra que presenté yo, me parece que la redacción más acorde a lo que buscan las tres indicaciones, analizándolas bien, es la del diputado Benavente. ¿Por qué? Porque el diputado Benavente establece que dice en la parte final: sin embargo, la reincidencia no podrá fundarse en aquellas penas que la ley impida tomar en cuenta para estos efectos. Es decir, cuando la ley nacional dice no se puede tomar la reincidencia para estos efectos, que puede ser eventualmente algún delito que impida tomar la reincidencia, se va a considerar precisamente para estos efectos la reincidencia, pero la redacción original establece incluso cuando la ley establece que no se considere la reincidencia en los países de origen de las personas, y nosotros tenemos que tomar en consideración solamente la reincidencia cuando se establezca esas excepciones en el país Extranjero. no, el país nacional, es decir, no el país extranjero. Es decir, si en un país extranjero no se considera la reincidencia para determinado delito, eso no obsta para que en Chile sí sea considerada. Y como está redactada la indicación original, y incluso como está redactado el proyecto original, pareciera dar a entender aquello. ¿Te acuerdas que hubo una crítica respecto a cuando salía la ley extranjera? Entonces me parece que ese plano lo cubre de mejor manera, entendiendo además que las tres indicaciones sacan lo de los delitos comunes, lo de los delitos políticos o con una finalidad política, que eso cruza las tres indicaciones. Pero ese elemento diferenciador del diputado Benavente me parece que hace más completa la indicación. Si me permite, diputado Longton, entonces usted retira su indicación y hace propia la del diputado Benavente. ¿Ok? Entonces, por retirar la indicación del diputado Longton, Andrés, diputado Longton, micrófono. entonces Retiro mi indicación y suscribo la del diputado Benavente. Ok, por retirar entonces solo la del 1. Sí, solo la... Entonces corresponde discutir la indicación del diputado Benavente. Si usted la puede leer, señor secretario. Sí, claro. Gracias, señor presidente. Indicación del diputado Gustavo Benavente. En el artículo 1 del proyecto de ley, para sustituir la frase sin embargo, no podrá aplicarse reincidencia cuando se trate de delitos de carácter político o de delitos comunes perseguidos con finalidad política, ni podrá fundarse en aquellas penas que la ley extranjera o chilena impida tomar en cuenta para estos efectos. Sin embargo, la reincidencia no podrá fundarse en aquellas penas que la ley impida tomar en cuenta para estos efectos. Gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre esta indicación. Diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. Quiero pedirle que poder suscribir la indicación del diputado Benavente. Ok, si él está de acuerdo, pero lo hemos hecho en la comisión, así que no hay problema, diputada Giles. Así lo tendrá. Se ofrece la palabra, diputado Winter. Sí, yo quería sugerir que escuchemos al Ejecutivo Ok. sobre la... Vamos entonces a solicitar el parecer al Ejecutivo. Don Rafael Collado, o la subsecretaria. Rafael, lo escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Sin prejuicio de que le paso la palabra después a la subsecretaria para que exprese la opinión del Ejecutivo. En opinión de este asesor, la norma deberíamos, al menos el Ejecutivo está por oponerse a la indicación, básicamente porque no considera, a diferencia como lo hace la redacción que actualmente está, los delitos. Habla solo de las penas, no habla de los delitos. Y de acuerdo con el artículo 355 del Código Bustamante, por ejemplo, ya se establece en Chile que ciertos delitos no podrán ser objeto de extradición y por lo tanto debería ser también seguir la misma regla si vamos a hacer exclusiones de reincidencia, no solo las penas, sino también algunos delitos, porque si no podríamos estar generando alguna distorsión
por eso es que nosotros preferimos la redacción que estaba en el mensaje. Esa es la opinión más o menos del Ejecutivo en relación a ese punto, pero deseo la palabra a la subsecretaria por si tiene algún otro aspecto. Señora subsecretaria. Buenas tardes, presidente. Por su intermedio, saludar también a los y las parlamentarias que se encuentran presentes en la comisión. En el mismo sentido de lo que menciona el asesor del Ministerio del Interior, nos parece relevante modificar el concepto de penas por el concepto de delitos. Creemos que le da mayor consistencia jurídica a la redacción de la indicación. Y en ese sentido pedimos que se modifique el tenor cambiando el vocablo penas por delitos de manera de que sea consistente con la legislación. ¿Perdón? Delitos y penas, que se incorporen el vocablo delitos a lo que ya se menciona en la indicación del diputado Longton, solo referendo a penas. Esa es la opinión del Ejecutivo. Muchas gracias, subsecretaria. Diputado Sánchez, usted tiene una consulta. Ahí está. Muchas gracias, presidente. Sí, me gustaría hacer una consulta a propósito de lo que había señalado antes el diputado Longton, que quizás nuestros invitados puedan aclararlo, porque la verdad yo desconozco. Aquí la indicación del diputado Benavente decía, sin embargo, la reincidencia no podrá fundarse en aquellas penas que la ley impida tomar en cuenta para estos efectos. Esto a propósito de la norma original que decía, ni podrá fundarse en aquellas penas que la ley extranjera o la ley chilena impida tomar en cuenta para estos efectos. La verdad yo desconozco en qué circunstancias el Código Penal establece que una pena no puede ser tomada en consideración como reincidencia a posteriori. En el fondo, si hubiese una condena posterior por lo mismo hecho por otros distintos. Entonces, quizás, si es que alguno de nuestros invitados o alguien más aquí de los miembros de esta comisión pudiese ilustrarnos al respecto, porque si es que esto es algo que no tiene, en el fondo, coincidencia con una realidad práctica, no tendría mucho sentido que mantengamos una norma de estas características. Sin perjuicio de lo cual, considero razonable que no nos atemos nosotros a leyes extranjeras. O sea, el hecho de que en una ley extranjera no se contempla un determinado delito como susceptible de generar reincidencia a posteriori, me parece, obviamente, de todo sentido común que nosotros no nos atemos a leyes extranjeras. Pero me gustaría saber si es que efectivamente hay leyes nacionales que en el fondo establecen algo de esas características. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Al Ministerio del Interior, don Rafael Collao. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Ejemplos en donde eso podría ocurrir es que en el caso que esté prescrita, por ejemplo, la pena en Chile, o un caso, porque también existe el caso que se haya impuesto una pena a un menor de edad en Argentina, país que impide la reincidencia en esos casos. Esos son ejemplos en los cuales, por ejemplo, podría no ser aplicable la reincidencia en Chile que haya sido decretada en el extranjero. Ok. Se ofrece la palabra. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Solo para solicitar una precisión al Ministerio del Interior. Respecto de la prescripción que hacía referencia, me imagino que hace referencia a aquellos casos en que se hubiese cometido un delito y hubiese transcurrido el plazo de prescripción y no hubiese sido condenada la persona. Ahora, ¿no? Porque es que ojo, por eso quiero hacer que el cumplimiento de la pena, sí, porque eso me interesaba. O sea, si es que no hay una condena, difícilmente podría haber reincidencia. Entonces, quizás que nos aclaren eso, porque si es la línea de lo que dice el diputado Winter, podría sonar más adecuado. Muchas gracias, diputado Sánchez. El Ministerio del Interior, si efectivamente nos pueda dar cuenta de que efectivamente se refiere a la prescripción de la pena. No sé si es que efectivamente es así como comprende el diputado Sánchez. Nicolás Cisterna creo que tiene levantada la mano por si acaso, que no lo puedo. Ok, le ofrezco la palabra entonces a don Nicolás Cisterna de la Defensoría. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo a todos los y las parlamentarias presentes, así como también a los colegas representantes de otras instituciones.
Señor presidente, yo al menos entiendo que la pregunta anteriormente realizada dice relación con la prescripción de la reincidencia propiamente tal, que es distinta a la prescripción de el delito o de la acción penal y la prescripción de la pena. Se habla también de la prescripción de la reincidencia en el artículo 104. Entonces, a juicio de la Defensoría Penal Pública, la voz relativa a incluir también los efectos de las penas o de leyes extranjeras, perdón, dice relación a no tener contradicciones entre aquello que pueda ser dispuesto por la ley extranjera y la ley nacional. Por ejemplo, lo que definía anteriormente señalaba don Rafael Collado respecto de los efectos que puede tener en reincidencia en materia de responsabilidad penal adolescente, o bien respecto de delitos cuya reincidencia prescriba con un periodo menor de tiempo a el periodo establecido en el artículo 104 del Código Penal, exclusivamente dirigido a la denominada prescripción de la reincidencia. Entonces, podría existir algún problema en materia de el principio de legalidad, toda vez que aquellas personas que incurren en ciertas conductas constitutivas de delito en sus respectivos países los cometen teniendo en consideración los efectos propios de aquellos delitos respecto de la figura de reincidencia, al menos dentro de la teoría penal, ¿no? Luego, esas denominadas reglas del juego, por así decirlo, se modificarían sin la posibilidad de que el sujeto pueda tener en consideración dichos elementos, porque ya son pretéritos, ya ocurrieron en el pasado. Y por lo tanto, no tendría noción, no tendría efecto respecto de cuáles son las características que podría llegar a tener la comisión de un nuevo delito en el territorio nacional para efectos de reincidencia. No sé si con eso logro aclarar o oscurecer más la consulta. Okay. Si quiere complementar al Ministerio del Interior. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, solo para complementar, es la prescripción de la pena y los efectos que puede tener esa prescripción los que están en el objetivo de la norma. Y la razón por la cual nosotros perseveramos también en que se incluya la palabra delito es porque en nuestra versión original los delitos estaban considerados en una parte previa, y como se elimina esa parte previa, los delitos ahora quedan sin consideración y solo están las penas consideradas, y hay circunstancias en las cuales la prescripción de la pena no alcanza a incorporar la cantidad de figuras que podrían quedar incorporadas como dentro de aquello que no puede ser considerado como reincidencia, porque hay circunstancias de prescripción de la acción que viene aparejada por el delito. Hay circunstancias en las cuales nuestra normativa nacional considera que ciertos delitos por los cuales una persona está condenada no pueden ser considerados para efectos, por ejemplo, de extradición, y la norma que estamos proponiendo asemeja un poco esos criterios para efectos de considerar como reincidencia internacional aquellos delitos. Nos referimos precisamente a aquellos que están, por ejemplo, en el artículo 355 del Código de Bustamante, y básicamente por eso es que consideramos que en caso de que esta indicación se mantenga, la redacción deba incluir no solo, respondiendo al diputado Sánchez, la prescripción de la pena o la circunstancia de la pena, sino que también alguna circunstancia que también tiene que ver con los delitos, su acción, la prescripción de su acción, y otras circunstancias relativas a esa figura. Rafael, le ofrezco la palabra a don Antonio Segovia. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Primero, darle muy buenas tardes a usted y a toda la honorable comisión. En nuestro concepto estamos en general de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo de incorporar esta norma, como ya lo hemos señalado en ocasiones anteriores. Nos parece una norma muy valiosa. En la discusión específica, eso sí, simplemente aportar para el debate dos consideraciones que nos parece importante. La primera es que si se revisa la norma sobre reincidencia tanto de la ley 20.000 como aquella aplicable a otros delitos específicos como trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en el Código Penal, el artículo 411 octies del Código Penal, no existe ninguna referencia ni a la ley extranjera ni a la situación de que el delito pueda ser político o no. Y yo en esto entiendo la fundamentación que hace el Ejecutivo, y en general me parece correcta, pero creo que hay que separar la institución de la extradición de la institución de considerar, digamos, sentencias extranjeras para efectos de configurar un agravante. La extradición se rige por normas y por principios y por lógicas que son diferentes a las que estamos
discutiendo aquí. Entonces, en ese sentido, insisto, valorando la propuesta, nos parece que una redacción más sencilla, como la que se propone en la indicación, y que está por lo demás, es consistente con normas antiguas de nuestro ordenamiento jurídico, como las de la Ley 20.000 y el artículo 411 octies, podrían ir en la línea correcta. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. ¿Se ofrece la palabra sobre el punto? ¿Se ofrece la palabra sobre el punto? Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Agradezco las aclaraciones de nuestros invitados. Entiendo entonces que las circunstancias que el Ejecutivo ha tenido en consideración para esta idea, en el fondo, tiene que ver con dos casos muy particulares. Estamos estableciendo, en primer lugar, y la primera preocupación que me surge, estamos estableciendo una redacción bastante amplia, un poquito vaga, que nos remite a otras normas en nuestra legislación penal, teniendo solamente presentes dos casos específicos, uno de legislación nacional y uno de legislación extranjera. En relación a eso, yo como principio estoy en contra de que atemos nuestra normativa nacional a situaciones que puedan ocurrir en el extranjero, y tal como cualquier persona que viaja a radicarse en otro país, bueno, tiene que tener cierto nivel de conocimiento respecto de las leyes en ese país, y entender qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Entonces, en ese sentido, las diferencias que puede haber entre nuestra normativa y la normativa argentina, que era el ejemplo que daba el Ministerio del Interior, yo creo que eso se resuelve con las reglas generales que se han aplicado siempre para cualquier persona que pretenda ir a radicarse a otro país. Tú te vas a ir a otro país, tienes que conocer las leyes de ese país, y si te afecta alguna posible causal o circunstancia de reincidencia por el hecho de haber cometido un delito en el pasado, bueno, tienes que tener conocimiento de eso. Y en cualquier caso, si es que ya hubiese cometido esta persona la conducta, bueno, en ese caso se resolvería esto por el principio de irretroactividad de la ley penal, creo yo. Entonces, en ese caso no deberíamos tener un conflicto. Y el tema que surge acá es respecto a si establecemos esta norma respecto de la ley nacional. Y la única preocupación que me surge al respecto es que me suena un poquito redundante. Porque si efectivamente la ley ya consagra, la legislación chilena ya consagra que en el caso de la prescripción de la pena, tal como decía el Ministerio del Interior, eso en el fondo desaparece, por ponerlo en buen chileno, o sea, no podría ser aplicado posteriormente, ya se aplicaría a esto, en el fondo, no podría ser considerado posteriormente como una reincidencia, porque en el fondo aquí ya ha quedado prescrita la pena. Entonces, lo que no me queda suficientemente claro es si aquí efectivamente hay algo que resolver o simplemente estábamos estableciendo una remisión para de cierta forma dejar súper claro que aquí se aplica una norma que ya está consagrada en la legislación penal, en cuyo caso yo creo que sería medio reiterativo, pero si efectivamente hay algo que la legislación penal no deja resuelto de forma suficiente hoy, yo le pediría al Ejecutivo que me aclare eso. Es la única duda que me queda volando, si esto es verdaderamente necesario, y si aquí hay algo que aclarar, o simplemente es algo, en el fondo, un exceso de detalle en una cuestión que nuestra legislación ya resuelve. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Sánchez. Diputado Vilavaca. Gracias, presidente. Claramente, después de haber escuchado casi todos los expositores, esta segunda parte del inciso que se agrega trae una serie de inconvenientes de interpretación. Me gustaría ver cómo van a estar todos los tribunales discutiendo esta materia en los casos prácticos. Y en ese sentido tiendo a compartir la indicación que presenta el diputado Sánchez en orden a suprimir toda la segunda parte. Toda. Del punto ¿ya? siguiente en adelante. Toda. Pero también me cae una duda respecto a la aplicación, porque la discusión del agravante va a ser una discusión jurídica súper intensa al interior de un juicio penal. Y ahí preguntarle al Ejecutivo, a la subsecretaria o a alguien que quiera señalar, si no hubiera sido mucho más fácil, por ejemplo, haber establecido, en vez de la aplicación del 13 y el 14, el 15 y el 16 del artículo 12, bien digo, la eliminación de la posibilidad de aplicar el 11 número 6 del Código Penal, que dice relación con la irreprochable conducta anterior. Yo creo que hubiera sido mucho más rápido y simple la aplicación de, ¿sabe qué? Usted tiene una sentencia previa, usted no tiene irreprochable conducta anterior. Y punto. Porque podríamos ahí caer en un juego
complejo. Gracias, presidente. Le ofrezco, antes de proceder a votar, le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Rafael. Sí, muchas gracias, presidente. Solo aclarar que la circunstancia de no tener condenas previas, o sea, tener una irreprochable conducta anterior y ser reincidente son circunstancias diferentes y que tienen valoraciones diferentes en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, no es equivalente pasarse a no tener irreprochable conducta anterior a tener reincidencia, ¿ya? Porque hay distintos tipos de reincidencia, hay reincidencias que prescriben y la irreprochable conducta anterior, más allá de que hay gente que considera que sí, podría jurisprudencialmente entenderse que no tendría los mismos efectos en el tiempo, la irreprochable conducta anterior, y por lo tanto no es lo mismo decretarla como no irreprochable conducta anterior que decretarla como reincidencia. Es importante para efectos de clarificación que efectivamente se establezca que es una reincidencia internacional y no que uno deja de tener irreprochable conducta anterior. Eso sin perjuicio, y acá responde una consulta que hizo el presidente de la comisión en la última sesión, que efectivamente es probable que el reconocimiento de condenas anteriores tenga un efecto también en no tener irreprochable conducta anterior, por ejemplo, para la ley 18.216. Muchas gracias al Ministerio del Interior. Se ofrece la palabra en votación. Disculpe, diputada Giles. Le iba a sugerir, presidente, le iba a sugerir o pedir si podríamos votar primero la indicación del diputado Sánchez, que aparentemente tiene mayor probabilidad de ser Como ya aceptada. comenzamos la discusión, vamos a votar la del diputado Benavente y luego la del diputado Sánchez, diputada Giles. En votación, la indicación del diputado Benavente. Muy bien, señor presidente. Diputado Alessandri, ¿cuál es su voto? A favor. Diputado Benavente, bien digo, ¿cuál es su voto? No, la de Benavente. Lo dije claramente. Perdón, entendí que, bueno, también a favor. A favor. Pero entiendo que hay acuerdo para la... Sí, pero está bien. Le hace el gesto a su compañero. Diputado Calisto no está. Carol Cariola tampoco está. Flores tampoco. Don Marcos y la Vaca. En contra. Diputada Pamela Giles. En contra. En contra. Diputado don Andrés Lonton. A favor. Catalina Pérez. Don Luis Sánchez. En contra. Leonardo Soto. No. Vale. Diputado Winter Echeverry. ¿No? En contra, presidente. En contra. ¿Quién llegó? Diputada Catalina Pérez, ¿cuál es su voto? En contra, secretario. Muchas gracias. Muy bien. 5 votos a favor. Perdón, 2 votos. Presidente. Suma el mío, en contra. En contra. 2 votos a favor. 6 votos en contra. Rechazada la indicación. Se rechaza la indicación. Había consideración de la discusión previa, que fue bastante profusa. Vamos a proceder a votar la indicación del diputado Sánchez. Muy bien, señor presidente. Diputado Alessandri, ¿cuál es su voto? A favor. Diputado Marcos Gilavaca, ¿cuál es su voto? A favor. Diputada Pamela Giles, ¿cuál es su voto? A favor. Diputado Longton. A favor. Diputada Catalina Pérez, ¿cuál es su voto? A favor. Don Luis Sánchez. A favor, señor secretario. Perfecto, gracias. No está. Okay. Diputado Gonzalo Winter. ¿Su voto? No queda mucho porque viene el presidente luego. Sí. Pero, Benavente. Te espero. Te voy a votar al tiro. Su voto.
Bien, encienda el micrófono, diputado. Dígame, ¿cuál es su voto? A favor. A favor. Parecía la mía. Ahora sí, don Gonzalo Inter. Abstención. Presidente. A favor. A favor. 8 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención. Aprobada la indicación, presidente. Se aprueba la indicación entonces del diputado Sánchez. A continuación, en la página número 3 del comparado, está la indicación del diputado Andrés Longton. Señor secretario. No, es en la página... Número 5. Página 5, perdón. Indicación del diputado don Andrés Longton. Al artículo 1. Para incorporar los siguientes numerales 2 y 3 nuevos, pasando la modificación al artículo 12 del Código Penal, contenida en el actual artículo 1, a ser numeral 1. 2. Incorpórese a la escala general de penas del artículo 21, en las penas de crímenes, la siguiente, entre comillas, cancelación de la carta de nacionalización. Es la indicación, señor presidente. Yo, lo que está haciendo aquí es incorporando, o sea, realizando una modificación a la escala de penas del artículo 21, lo que en mi opinión se aleja de las ideas matrices del proyecto, porque establece una pena nueva que no está contemplada en nuestro Código Penal. Por eso yo la declaro inadmisible. La declaro inadmisible porque se aleja de la idea matriz del proyecto. Diputado Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Al respecto, me gustaría que al menos le demos una vuelta a la idea general, porque hay otras formas de aterrizar esto. A mí me parece extraño también que se incorpore como parte del artículo 21, porque de cierta forma vendría siendo una especie de pena esto. Y eso puede ser complejo en su coherencia con otros elementos de nuestra legislación nacional. Pero creo que, y lo estuve conversando con otras personas antes, creo que esto podría salvarse si es que esta norma estuviera contenida como una sanción administrativa de la ley de migraciones o algo más o menos en esa línea, porque contemplarlo en esta parte, en el artículo 21 del Código Penal, puede ser generar más problemas que beneficios. Quiero señalar de todas maneras que la idea de fondo en sí misma la considero del todo razonable, y yo creo que para la gran mayoría de los chilenos es algo que va en la línea de lo que se demanda. La idea es, de fondo, que la migración sirva como un medio para que gente que viene del extranjero pueda venir a aportar al país. Pero si es que hay gente, y sabemos que la realidad no es mayoritaria, pero es una realidad que existe, si hay gente que viene a Chile no a aportar, sino que a generar un daño, y nosotros hemos, en el fondo, otorgado una carta de nacionalidad a estas personas sobre la base o el supuesto de que, supuestos erróneos de cierta forma de que han venido a aportar al país. Esto es algo que no es muy distinto de medidas que se han aplicado en otros momentos respecto a quitar, por ejemplo, la nacionalidad concedida por gracia, que se ha hecho en el fondo en tiempos recientes, y de nuevo no es tan distinto a algo de estas características. Se ha hecho incluso respecto de gente que ha sido condenada por la comisión de delitos. Entonces no es muy extraño respecto de otros mecanismos que hoy día se han utilizado más por el canal político, en el fondo, porque la nacionalidad concedida por gracia es algo que se hace aquí en el Congreso, y esa remoción, estoy pensando en este momento en el caso del sacerdote John O'Reilly, que eso ocurrió en el pasado y eso fue una decisión que se tomó aquí en el Congreso. Entonces, en ese sentido, no me parece algo tan extraño, pero creo que hay que implementarla de otra manera, y por eso me gustaría que al menos nos demos la posibilidad de
tener una discusión acá a ver si hay un acuerdo para eso. Yo estaría dispuesto a presentar una indicación en el plazo de esta para incorporarlo, que lo revisemos bien con mi equipo dentro de la legislación de migraciones, por ejemplo, para que sea una sanción administrativa y no una sanción penal, pero para que exista la posibilidad de aplicar ese criterio que en Chile ya se ha aplicado en otras circunstancias, no solo por el canal político, sino que por una vía administrativa que pueda resolver esto de manera más eficaz. Gracias. Yo coincido con usted que eso tiene que ser desde el punto de vista administrativo o político, pero una modificación al artículo 21, a la regla general de penas, me parece, en primer lugar, que no es conteste con las ideas del proyecto, establece una nueva pena, por eso lo declaro inadmisible. ¿Alguien reclama la admisibilidad? ¿Alguien reclama la admisibilidad? Pero ya, disculpe, diputado Longton, pero lo discutimos. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Reclamen la admisibilidad? Reclamo la admisibilidad, sí. Presidente. Le ofrezco la palabra. Presidente, la línea del proyecto va en hacer considerar la reincidencia en nuestro país de delitos cometidos en el extranjero, y eso obviamente que es una sanción adicional a los delitos que se cometen, es decir, la reincidencia afecta obviamente la penalidad. Y estamos hablando de la pérdida de la nacionalización, que es una penalidad accesoria, obviamente, incorporada dentro de una sanción penal, que es la pérdida de la nacionalidad. Y obviamente que va en la misma línea, es decir, las ideas matrices tienen que ver con la reincidencia para efectos de determinar la penalidad de un delito, y en este caso, obviamente, como pena accesoria, la pérdida de nacionalidad creo que va en la misma línea de sancionar con más dureza a quienes cometen delitos de crimen, que son penas altas en nuestro país y que tiene que ver directamente con la línea del proyecto. El proyecto de ley que estamos tratando no crea penas ni crea delitos. Tampoco plantea una innovación relevante respecto a la forma en que la reincidencia se aplica en nuestro sistema, sino que más bien hace una aclaración de la forma correcta de aplicar los principios ya existentes en nuestro derecho penal a la legislación ya existente. Lo que hace la indicación del diputado Longton es inclusive mucho más relevante respecto a la estructura de nuestro ordenamiento jurídico penal que el proyecto mismo que estamos viendo, porque modifica el sistema de penas. Por lo tanto, es otro proyecto, de hecho, mucho más profundo y relevante que la totalidad del que estamos viendo, y es una discusión, por ejemplo, muy pertinente para la discusión sobre el nuevo Código Penal, pero no para este proyecto porque se aleja de su idea matriz. Muchas gracias, diputado Winter. Reclamada la admisibilidad y fundada en votación, señor secretario. Alessandri, ¿a favor de la admisibilidad o en contra de la admisibilidad? A favor de la admisibilidad. Diputado Benavente. En contra de la admisibilidad. En contra de la admisibilidad. Lo siento. Calisto no está, Carol Cariola tampoco, Camila Flores tampoco, don Marcos y la Vaca. La indicación presentada por el diputado Longton creo que es absolutamente inadmisible. Inadmisible. Diputada Pamela Giles. Vamos a dejar al final a la diputada Giles. Don Andrés, su voto. A favor de la admisibilidad. Diputada Catalina Pérez. Inadmisible. Don Luis Sánchez. Al final, diputado Soto no está. Don Gonzalo Winter. En contra de la reclamación de admisibilidad. En contra. O sea, a favor de la mesa. Admisible. ¿Usted no, pues inadmisible. Inadmisible. A favor de la Perfecto, declaración de la mesa, ya. en contra de la Perfecto. reclamación. Muy bien. Ok. Pamela Giles no ha llegado aún. ¿Qué me habías dicho para que don Luis Sánchez. Micrófono. A favor. A favor. ¿De la admisibilidad? Perfecto. Y presidente, disculpe, siempre al final. Inadmisible. Ya. A favor de la admisibilidad 3 votos, por la inadmisibilidad 5 votos.
A continuación corresponde discutir otra indicación del diputado Andrés Longton, que está en la página 8 del comparado, señor secretario. ¿No se condice con lo ya recién votado? Es incompatible con lo resuelto de manera, entonces la tenemos por no presentada para todos los efectos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? No presentado, rechazado, porque es distinto para los efectos. Rechazada Fue reglamentariamente rechazado. por ser incompatible. Entonces se declara incompatible. Y corresponde ahora entonces la página número 9. Incorpora el siguiente inciso cuarto en 132. Sí. Este tiene una diferente, no, está viendo otra. Esta es. Sí, diputada Giles. Claro, es que este es un comparado más chico. Ese, fíjate en ese. Diputada Giles. Votamos recién, diputada Giles, la inadmisibilidad de una indicación del diputado Longton y fue declarada inadmisible. Entonces damos lectura a la indicación siguiente propuesta por el diputado Longton. Muy bien, señor presidente. Indicación del diputado don Andrés Longton es para sustituir el artículo 2 por uno nuevo del siguiente tenor. Artículo 2. Introdúcese las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal. 1. Agréganse los siguientes incisos 2 y 3 nuevos al artículo 20 bis. Dice así: asimismo, el Ministerio Público podrá requerir directamente información y cooperación a dichas autoridades de acuerdo con lo pactado en convenciones, tratados o acuerdos internacionales. Los antecedentes, documentos y demás medios de prueba obtenidos de conformidad a este artículo no requerirán del trámite de legalización o apostilla, a que hacen referencia los artículos 247, 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, independientemente de lo que resuelva el tribunal competente, con posterioridad sobre su incorporación al juicio o el mérito probatorio a que aquel asigne. 2. Incorpórase el siguiente. Eso es igual al texto propuesto. ¿Es el texto propuesto? Sí. El texto propuesto. Es que es sustitutiva total. Solamente, presente, leo la indicación. Estoy totalmente de acuerdo. Al ser idéntico al proyecto, se tiene por no presentado. Por no cumplir los requisitos, no es una indicación. No es una indicación. Está reiterando exactamente lo mismo. Es lo mismo, Andrés. Sí, lo mismo. Lo acaban de leer. No, nada que ver si eso ya pasó. No, mira. Estamos en la indicación. De hecho, esta se cayó. Está en la página 7. No, ya pasó. La página 7 no la votamos. No, es incompatible. Perfecto. Pero repite lo que está ahí. Estamos en esto. Vamos a continuar me aclara el señor secretario, porque es una indicación que tiene 3 numerales. Ya, pero tengo una duda con respecto a la inadmisibilidad, presidente, porque si los proyectos están refundidos, los dos proyectos, ¿cómo puede ser que esté fuera de las ideas matrices si uno de los proyectos refundidos establece la pérdida de la nacionalización? Claro. Sí, la nacionalización, bien dicho. Entonces, ¿cómo puede ser que sea inadmisible, presidente, si están los proyectos refundidos? Declaramos la inadmisibilidad, tuvo la oportunidad de reclamarlo. Yo sé, pero es que la de la página 7 no la hemos votado. Perdimos la anterior, pero vuelvo a hacer el punto ahora, no lo hice antes. Si están refundidos los proyectos, ¿cómo puede ser inadmisible una indicación que está dentro del mismo proyecto refundido? Diputado, ¿cómo puede ser inadmisible eso? Presidente, con todo el respeto del diputado Longton, esa ya fue una materia discutida, se declaró incompatible con lo ya resuelto, y yo le pediría al diputado Longton también que estuviera atento a lo que estamos votando. En este momento estamos votando la indicación del artículo, no, estamos en la 9, el artículo 2, el secretario de lectura, todo presidente, el artículo. ¿Quién es el presidente? ¿Usted o el que tiene el diputado que tiene al lado? Tiene la palabra el diputado y la Si vaca. quiere usted interviene a mi Tiene nombre. la palabra Ya, no, pero yo estoy hablando. Tiene la palabra el diputado y la vaca. Yo estoy diputado hablando, Andrés. yo estoy hablando, pero yo estoy hablando. Andrés, lo llama al orden diputado Longton. ¿Usted quiere hablar, diputado? Hable usted. Andrés. Hable. Disculpe, Andrés. Me dio la palabra. Tiene la palabra el diputado y la vaca. Entonces, presidente, lo que sucede es que en esta indicación del diputado Longton, tal cual ha leído ya el secretario, completa en la primera parte, es idéntico al texto del Ejecutivo. Por lo tanto, debemos aprobado esa parte del Ejecutivo, porque en definitiva la indicación
no adiciona nada, a excepción de la nota que viene a continuación, donde se incorpora un inciso cuarto en el artículo 132. Lo que pasa, Andrés, el 2.1, Andrés, es igual a lo que plantea el Ejecutivo, el mensaje. A continuación vamos a seguir dando... Sí. La parte del artículo 7, usted declaró inadmisible la primera parte de la nacionalidad. Sí. En la parte 7, aunque le moleste al vicepresidente, no la ha declarado inadmisible. Entonces, es necesario que declare inadmisible el artículo 7. ¿Y por qué yo voy a alegar la admisibilidad al 7? Porque están refundidos los proyectos. Entonces, del momento que están refundidos, y el vicepresidente ahí me encontrará razón, las ideas matrices son las mismas, porque la pérdida de nacionalidad está dentro de uno de esos proyectos. Entonces, ¿cómo puede ser inadmisible? Por eso. No la ha declarado Por eso. La iba a declarar, pero no la ha declarado porque descubrió que seguía el texto. Sigue el texto, Claro, Andrés. sigue el texto. Está bien, Sí. pero la de la página 7, presidente, usted no ha hecho alusión a la de la página 7. Estamos hoy día leyendo la indicación, diputado, y hacemos el alcance tal como le planteó su asesor, que efectivamente la primera parte es exactamente igual al texto del Ejecutivo y continúa ahora el señor secretario leyendo esa indicación. Gracias, señor presidente. Continúa la indicación sustitutiva del diputado don Andrés Lonto en el numeral 2. Dice así: incorpórase el siguiente inciso cuarto en el artículo 132 del Código Procesal Penal. Dicho inciso está en la página siguiente. Dice: el plazo señalado en el inciso anterior podrá ser ampliado por el juez de garantía hasta por el término de 5 días, cuando el fiscal así lo solicite, por ser conducente para la determinación de la identidad del imputado o con el objeto de conocer los antecedentes penales tratándose de un imputado extranjero. El juez se pronunciará de inmediato sobre dicha petición, que podrá ser formulada y resuelta de conformidad con lo prevenido en el artículo 9. Para acceder a esta solicitud, el juez de garantía tendrá en especial consideración la necesidad de realizar actuaciones o indagatorias en el extranjero de conformidad con lo establecido en el artículo 180. Continúa la indicación del diputado Andrés Lonton. Numeral 3. Intercálese, esto en la página 11 del comparado, señores diputados. Intercálese el siguiente inciso sexto en el artículo 140 del Código Procesal Penal, pasando el actual inciso sexto a ser inciso final. El inciso final, por ubicación normativa hasta el final, es en la página 13. Dice así: se entenderá que existe peligro de fuga del imputado cuando se desconociere su identidad o éste careciere de documentos de identidad que den cuenta de manera fidedigna de la misma, se negare a entregar dicha documentación o utilizare documentos falsos o adulterados. Presidente. Indicación propuesta por el diputado Longton, que no está en el texto del proyecto de ley refundido. Lo que pretende realizar es incorporar el denominado criterio Valencia, que es una materia totalmente disímil, distinta, que se aleja absolutamente de la idea matriz de los proyectos refundidos y que por lo demás ha sido tramitada y despachada a sala por la Comisión de Seguridad Ciudadana en el boletín 15.284. Por consiguiente, lo que se pretende a través de esta indicación es incorporar un articulado del todo distinto y alejado de la idea matriz de ambos proyectos refundidos, por lo tanto yo lo voy a declarar inadmisible. Y el diputado Longton reclama la admisibilidad. Sí. Presidente, primero... No, es que él es el segundo vicepresidente. Segundo vicepresidente. Yo no soy nada, ojalá tuviera la paciencia que tiene con esto. Ya, presidente, este proyecto es verdad, fue despachado a la Comisión de Seguridad. Lamentablemente no ha sido puesto en tabla en la sala de la Cámara de Diputados y no ha sido puesto en tabla lamentablemente por razones políticas. Y cuando hay razones políticas de por medio, los proyectos lamentablemente se dilatan en su tramitación y ven un lento avanzar en el Congreso. Lo vimos a propósito de Naín Retamal y lo vimos a propósito también del control preventivo migratorio, que estuvo más de 7 meses en tabla. Y es por eso, presidente, que lo incorporamos en este proyecto, porque este proyecto habla precisamente de establecimiento de penas y también de procedimientos para establecer dichas penas.
Entonces, como habla del procedimiento para establecer dichas penas, desde el punto de vista de las ideas matrices del proyecto que presentamos nosotros, y está refundido con este proyecto que establece una pena accesoria, además, respecto a la pérdida de nacionalidad, porque no hay que confundir las ideas matrices del proyecto del gobierno con el proyecto que presentamos nosotros, que son ideas matrices distintas. Por lo tanto, este proyecto podría perfectamente encuadrarse dentro de las ideas matrices respecto al proyecto que presentamos nosotros, porque es un efecto procedimental respecto a una medida cautelar para indocumentados extranjeros, respecto a los cuales los tribunales tienen que establecer una medida cautelar de prisión preventiva y ampliar el plazo de detención. En esa línea, presidente, si es que establecimos como sanción adicional la pérdida de la nacionalidad y vamos en la línea de establecer medidas más gravosas, en este caso para ciudadanos extranjeros que están de manera irregular o bien cometen delitos en nuestro país, me parece que obviamente la idea matriz va de la mano con establecer sanciones más rigurosas respecto a personas que cometieron delitos en nuestro país y que provienen del extranjero. Eso, gracias, presidente. Diputado Inter. Sí, la argumentación del diputado Longton, que en realidad es contraargumentación a la suya, establece solo dos ideas. La primera es que dice que hay otro proyecto de ley que por razones políticas no se ha puesto en tabla, lo cual voy a obviar porque no sé cómo podría venir al caso o ser una reclamación de constitucionalidad, ni siquiera sé por qué tuvimos que escucharlo. Y el segundo argumento que da es que la idea matriz está el establecimiento de penas, y en la idea matriz de ninguno de los dos proyectos está el establecimiento de penas. No es de lo que estamos discutiendo, por lo tanto, creo que de la misma argumentación del diputado Longton se desprende la inadmisibilidad del proyecto. Diputada Pamela Giles. Sobre el punto, presidente, y apelando a que ojalá pudiera tener una 10ª parte de la paciencia y cariño que ha exhibido por el diputado Longton, por esta humilde titular, que por mucho menos, digamos, le aplican las penas del infierno desde la presidencia, quisiera solicitarle respetuosamente, presidente, si usted sería tan gentil de leer nuevamente la idea matriz de los proyectos refundidos, por favor. Muy bien, diputada. Estaba en eso. El primer proyecto refundido modifica el Código Penal con el objeto de establecer la validez de las sentencias condenatorias extranjeras como fundamento del agravante de reincidencia y habilitar al Ministerio Público para requerir cooperación y asistencia internacional. Esto es lo que reza el texto del proyecto del Ejecutivo, que es el boletín número 15.892, tal como usted solicita, diputada Giles. Dentro de los objetivos del mensaje, dice, el presente proyecto propone modificar el Código Penal para establecer la validez de las sentencias condenatorias firmes dictadas en el extranjero. Para ello, se busca incorporar en el artículo 12 del Código Penal un inciso final que permita hacer efectiva, en términos generales, la validez de sentencias extranjeras condenatorias como fundamento de la circunstancia agravante de reincidencia. Luego, el propio Ejecutivo en su mensaje señala que atendía estas razones específicas, vale decir, considerar esta reincidencia por sentencia extranjera como agravante. Se propone incorporar una norma similar en el Código Procesal Penal en el artículo 20 bis referido a la tramitación de solicitudes de asistencia internacional. Eso es lo que plantea el mensaje del Ejecutivo. Pues bien, lo que plantea el propio título del proyecto de ley del diputado Longton se circunscribe a modifica el Código Penal con el objeto de considerar las condenas en el extranjero para los efectos de determinar la reincidencia y dispone la cancelación de nacionalización como pena de crimen. A ese respecto está medianamente claro que el objetivo de la indicación propuesta por el diputado Longton se aleja absolutamente de la idea matriz del proyecto. Claro. Diputada Giles. Sobre el punto, presidente, lo que yo le he pedido es que usted señale, por favor, cuál es la idea matriz de los proyectos refundidos. Esto es, según entiendo, cuando se reúnen proyectos es porque tienen una idea matriz común, sí, sobre la cual anidan una vez refundidos. Y entiendo, dígame si estoy equivocada, que en este caso sería la idea matriz del proyecto del mensaje, lo que manda, lo mandante, puesto que incluye, en este caso en técnica legislativa, a la idea matriz del proyecto que presentó el diputado Longton, refundido con el anterior, y que al estar refundido, ¿cierto?, lo mandante sería, en técnica legislativa, aquella idea matriz que contiene a la otra, y no al revés en ningún caso.
Sin embargo, también es verdad que usted nos lee no solo la idea matriz, sino que el resto de la justificación, el fundamento de la idea matriz, y por lo tanto me parece que para aclarar esta situación de admisibilidad sería necesario que también leyera lo que sigue a continuación de la idea matriz enunciada en lo que llamábamos hasta antes de la refusión el proyecto presentado por el diputado Longton. Tanto es así que en la cápita de letra I, donde funda el proyecto del diputado Longton, señala que el objetivo es permitir al tribunal, para sus efectos de determinar la agravante de responsabilidad penal de reincidencia, considerar las condenas en el extranjero, punto, para los efectos de determinar la reincidencia del artículo 12, circunstancia 16, se considerará también las sentencias firmes dictadas en un Estado extranjero, aun cuando la pena impuesta no ha sido cumplida. Se dispone la cancelación de nacionalización como pena de crímenes, que era la modificación del artículo 21 que señalamos recién. De esta manera, los nacionalizados que cometan delitos que se sancionen como penas de crimen, esto es, no superior a 5 años, se les cancelará su nacionalización. En mi opinión, diputada, tal como lo plantea el propio diputado Longton, la idea matriz de ambos proyectos está claramente circunscrita a el establecimiento de una circunstancia agravante y, además, la del diputado Longton a establecer una pena accesoria de cancelación de la nacionalidad. Razón por la cual esta indicación que propone modificar el Código Procesal Penal, este criterio de valencia, nada tiene relación con ninguno de los proyectos y por eso he declarado su inadmisibilidad por apartarse las ideas matrices del proyecto. Por haber sido reclamada la admisibilidad por parte del diputado Longton, lo voy a someter a votación. En votación. Lo leí las dos. No leí las dos. Diputado Alessandri. Preguntarle al secretario, porque en mi experiencia aquí cuando se refunden dos proyectos, ninguna idea matriz manda a la otra. No, son las dos. Se refunden las dos completas. ¿Sí? Si me podría confirmar eso, el señor secretario, en su experiencia. Primero aclarar quién define el tema de la admisibilidad es una atribución exclusiva del presidente. El presidente propone, la comisión dispone. ¿Cómo? Mediante la votación. Lo mío es solamente una opinión no vinculante, pero sí, efectivamente, ambas ideas matrices se fusionan. El nombre viene de ahí. Sí, pero siempre tiene cierta preponderancia la del el proyecto de ley, si usted quiere, más antiguo. Y curiosamente aquí el más antiguo es el diputado Andrés Longton. Claro. Pero es por un tema de forma, porque yo tengo que establecer un orden. Claro. Es solo eso. Ahora, lo que me gustaría aclarar, diputado Alessandri, diputado Benavente, antes de ofrecer la palabra, es que esta idea del criterio de valencia no está contenida en caso alguno en ninguno de los proyectos presentados, sino que es una indicación que el diputado Longton propone hoy día. Y para no hacer cherry picking, como decía el diputado Longton, el segundo fundamento dice, el 1 lo leí, y 2, se dispone la cancelación de la nacionalización como penas de crímenes. De esta manera, a los nacionales que cometan delitos que se sancionen con penas de crímenes nacionales, esto es superior a 5 años, se les cancelará su nacionalización y se le expulsará del país una vez cumplida la pena. Vale decir, en una interpretación extensiva, considerando incluso al mismo pie o teniendo la misma consideración de ambos proyectos de ley, la indicación del diputado Longton no se aparta de la idea matriz de ambos proyectos, de las ideas matrices de ambos proyectos, y por eso lo he declarado inadmisible. Para mayor claridad, no es que este criterio de valencia, que es la indicación del diputado Longton, sea parte de las ideas matrices o de los proyectos originales, sino que es una indicación que solo se presenta ahora. Y más allá de esa explicación que agradezco, ¿usted podría recabar el acuerdo de la comisión para pedirle al presidente de la Cámara que ponga el verdadero criterio de valencia en votación? Terminado esta votación, de todas maneras, diputado Alessandri. Porque hay consenso que es importante, sí, ¿no? Yo lo comparto, absolutamente. Entonces vamos a someter en votación la admisibilidad. Sí, el reglamento dice que expone uno u otro en otro sentido y se vota, pero no tengo ningún problema, diputado Benavente. Sí. Según entiendo, las ideas matrices del proyecto del diputado Longton son dos. Una relacionada con la validez de la sentencia extranjera para los efectos de la reincidencia y otra que tiene por objeto establecer como pena accesoria la cancelación de la nacionalidad. Solo eso. A ver, no entiendo por qué esta indicación se aparta de la idea matriz cuando justamente la está reafirmando
A ver, al fusionar dos proyectos, esos dos proyectos dejan de existir por sí mismos y se genera un tercer proyecto con las ideas matrices de ambos. Eso es lo que he planteado, diputado, incluso Perfecto, con una interpretación... pero, discúlpeme, diputado. Pero entonces justamente, y ya que también el secretario dijo que tiene una cierta preponderancia el proyecto más antiguo. Es que no lo contiene Gustavo. Bueno, yo tengo la duda porque aquí estamos dejando sin efecto de un plumazo una parte del proyecto del diputado Lonton. No es así, diputado Benavente. Bueno, yo lo invito... No, pero escúcheme. Yo le invito a leer los proyectos. En caso alguno, por eso le hablo, para que exista absoluta claridad en una interpretación extensiva de ambas ideas matrices, en caso alguno se considera este criterio de Valencia. Lo que estamos declarando inadmisible es una indicación que propone el diputado Longton, que es obviamente del 15.284 que se ve en seguridad y que claramente el diputado Longton, y lo planteó, lo quiere introducir en este proyecto. Había consideración de que no se ha puesto en discusión en la sala, esto fue despachado y discutido, de hecho yo también lo aprobé en la Comisión de Seguridad Ciudadana, y no tengo ningún problema con lo que plantea el diputado Alessandri, que esto se ponga en discusión en la sala, porque me parece necesario, ya que la Comisión de Seguridad lo despachó. Ahora vamos y por eso me gustaría ser súper claro de que no tiene absolutamente nada que ver con las ideas matrices de ambos proyectos, interpretados armoniosa y extensivamente. En votación, señor secretario. Muy bien, señor presidente. Diputado Alessandri, a favor, admisible. Diputado Benavente, al final. Calisto no está, Cariola no está, Flores no está. Diputado Marcos Silavaca, inadmisible. Diputada Pamela Giles. Bueno, es bastante tentador que esto pudiera ser admisible, porque entonces yo presentaría inmediatamente una indicación por el sexto retiro de este proyecto. Evidentemente es inadmisible. Inadmisible. Diputado don Andrés Lonton. Secretario, la reincidencia es relevante para efectos de determinar una prisión preventiva o no. Y va de la mano además con este proyecto. Y además el aumento del plazo de detención, que está en la indicación, es relevante para efectos de efectuar gestiones en el extranjero por parte del Ministerio Público. Por lo tanto, yo entiendo que el presidente declare la inadmisibilidad, porque con el mismo criterio que declaró inadmisible un proyecto que estaba refundido y con ideas matrices, incluso con indicaciones, obviamente a mayor razón va a declarar inadmisible esto, por lo tanto no me cabe ninguna duda que es por un racionamiento político. Voy a votar a favor de la admisibilidad. A favor. Diputada Catalina Pérez. Inadmisible. Don Luis Sánchez. Admisible. Don Leonardo Soto. Ya, perfecto. Don Gonzalo Winter, su voto. Habiendo escuchado los argumentos del diputado Longton, inadmisible. Inadmisible. Diputado Benavente. Admisible. Presidente. Inadmisible. 4. 1, 2, 3, 4, 5. Presidente, 4 votos por la admisibilidad, 6 por la inadmisibilidad. Declara inadmisible entonces. Corresponde entonces votar. ¿Nada? Designar diputado informante. Sí. ¿A quién le corresponde el diputado informante? Jorge. ¿Estamos de acuerdo que sea el diputado Alessandri? Sí. Se declara entonces, designamos diputado informante al diputado Alessandri. Sí. No, diputado. Sí, presidente, se hizo una solicitud por parte del diputado Alessandri, que me parece súper atendible en orden a que podamos pedir de derecho a petición de la comisión, de que efectivamente se instruya o se solicite a la mesa de la Cámara y a los comités que puedan poner en tabla el proyecto de ley que ya fue derivado de... Sí, bueno, eso es lo que estoy pidiendo, lo que Alessandri. había consideración de lo propuesto por el diputado Alessandri y por el diputado Ilavaca. Este es el boletín 15.284 que establece el denominado criterio Valencia.
Entonces, fue despachado hace 3, 4 semanas de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Entonces, como comisión solicitar, no hay unanimidad, solicitar, pero lo podemos votar. Que lo pongan en tabla. No. Ok. Entonces, no habiendo unanimidad... Presidente, perdón, presidente, yo le pido por favor que seamos un poquito más delicados en nuestro actuar. A mí me parece que la petición que hace el señor diputado Alessandri solamente puede ser acogida por esta, que es una petición bastante insólita. Por unanimidad. Casi tan insólita como la indicación del diputado. O sea, esto supera la cuota. O sea, no veo por qué una cuestión que no ha sido puesta, no ha sido asignada a esta comisión, no ha sido puesta en tal. Y me parece, por lo tanto, señor presidente, que reglamentariamente lo que corresponde es que esto sea por unanimidad o no exista. Y no existe la unanimidad. No se puede someter a votación. Se rechaza. Presidente, diputado, yo creo que lo único que podemos hacer es desearle al diputado Alessandri buena suerte en su emprendimiento para poder colocar en tabla un proyecto que a lo mejor lo vamos a aprobar, pero tiene que verlo en su comisión, en seguridad. ¿Cuál de los emprendimientos? Pregunta, pues son varios. Utilicé una palabra que tiene múltiples significados, lo siento. No hubo unanimidad. No, pido la palabra. Diputado Alessandri. En la misma línea, presidente, y porque estoy seguro que todos en esta mesa quieren una mejor persecución de los delitos, solicito oficie al Ministerio del Interior, solicitándole que ponga urgencia al proyecto del criterio Valencia para que así el presidente de la Cámara, hasta ahora Vlado Mirosevich, se vea compelido a ponerlo en tabla a la brevedad posible. Solicito se oficie a Interior. Siguiendo la línea de lo resuelto anteriormente y manteniendo el mismo precedente, tendría que ser por unanimidad porque es una materia ajena a diputado Alessandri, a esta comisión, y como no hay unanimidad, no lo vamos a resolver. Sí. Disculpe. ¿Estaba a votar algo, viste? Sí. Disculpe. El señor secretario me previene, yo pregunté que faltaba votar algo, ¿no? Señores diputados, nosotros declaramos, me refiero porque me formo parte de la comisión, inadmisible la indicación del diputado Andrés Lonton, y nos falta aprobar, obviamente, el texto propuesto por el Ejecutivo. ¿Ok? No va con el texto. Señores diputados, ¿le parece? No, lo sometemos a votación. Oye, le solicito entonces por esta omisión que realiza la Secretaría, yo le pregunté, pero que efectivamente había que votar el texto propuesto por el Ejecutivo, solicito la unanimidad para darlo por aprobado. Se aprueba por unanimidad. Aprobado. Muchas gracias, señor presidente. Entonces es el diputado Alessandri el informante, diputado Sánchez. ¿Puntos varios que corresponden ahora? Sí, un poquito puntos varios, aprovechando que está el Ministerio de Relaciones Exteriores presente y es relevante para este tema y para otros que podamos analizar posteriormente. El único cabo que me queda suelto, sin perjuicio de que el proyecto ya pasa a la sala, es qué es lo que ocurre con los países que, tú tomas detenido a una persona extranjera, en el supuesto, en el fondo dado que estábamos hablando del tema del criterio de Valencia, tú puedes eventualmente extender, o se ha planteado que se puede extender el plazo de detención de una persona para requerir mayores antecedentes al país de origen de la persona condenada. Pero ¿qué es lo que pasa con los países que simplemente no mandan antecedentes, no entregan nada? Según entiendo, es una situación bastante reiterada, por ejemplo, con Venezuela. Claro, en el fondo son todos indocumentados, en el fondo. Entonces, no sé si nos queda tiempo suficiente aquí en la comisión para que puedan plantear una reflexión al respecto de eso al Ministerio de Relaciones Exteriores. Si no, pedirle que nos puedan mandar la información por escrito. Todo eso depende del tiempo. No, el tiempo que nos queda disponible parece que se nos está acabando. Quedan 5 minutos. Sí. Entonces, pero creo que es un tema relevante porque también puede ilustrar cómo podemos avanzar en esta comisión profundizando una legislación que le haga sentido a los chilenos en esta materia respecto de control migratorio y de una mano un poquito más dura en materias penales. Muchas gracias. Diputado Sánchez, diputado Soto. Mire, veo que hay mucho interés por que esta comisión se pronuncie o haga un análisis, una reflexión sobre el denominado criterio Valencia en relación a la detención de personas extranjeras indocumentadas. Me atrevo a hacer una sugerencia, presidente, dado ese interés de varios integrantes de la comisión,
que pidamos, por acuerdo a esta comisión, que nos envíen este proyecto, que está disponible porque no lo está viendo nadie, que nos envíen el proyecto de ley a esta comisión para que lo estudiemos y lo votemos. No, podemos igualmente pedirle a la sala que lo envíen acá y lo debatamos y lo votemos. Si es que realmente es en serio esta idea de que podamos reflexionar y votar este proyecto. Solicito eso, presidente. Oye, ya ese proyecto ya fue votado, sancionado y despachado a la sala. Sí, y depende de los comités. Es que siguiendo el mismo criterio no puedo, diputado Soto, porque donde hay la misma razón tengo que aplicar la misma disposición. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta y le agradezco mucho a la gente por la paciencia que han tenido.